Pues sí, vamos a pasar al siguiente ponente, que eres tú. Es el profesor Alberto Auriquio, que es profesor de genética médica en el Servicio de Biomedicina Avanzada en la Universidad de Federico II y también es investigador principal y director del programa de terapia molecular en TIGEM. Nos va a presentar una charla que es terapia génica en el hígado para la mucopolisacaridosis tipo 6. Gracias. Pues nosotros hace tiempo que empezamos a trabajar en este proyecto para terapia génica en la MPS 6 y vamos a empezar por el principio y llegaremos hasta el presente. Como ya he dicho, es un proyecto muy largo que se originó en mi laboratorio en TGEM, en Nápoles, y el objetivo, a ver si puedo pasar las diapositivas. Bien, el objetivo era encontrar una terapia alternativa para esta MPS devastadora, que es el síndrome Maroto-Lamy. Empieza con deficiencia de la ARSB y esta deficiencia lleva a acumulación de GAGs generalizada, sobre todo el dermatán sulfato en muchos tejidos y órganos, entre ellos el hígado, el corazón, hueso y cartílago. Hay muchas anomalías importantes esqueléticas en estos pacientes y también a nivel de la córnea vemos alteraciones. Pero a diferencia de otras MPS que ha mencionado Fátima, otros síndromes clínicos que ha mencionado, no hay deterioro cognitivo primario en la MPS 6 y esto es bastante típico de esta enfermedad. Hay el patrón de referencia del tratamiento, que es la TRE, y se basa en el principio de que la enzima recombinante se puede infundir en la sangre de los pacientes y es captada por el receptor M6P. Y entonces la deficiencia se corrige por el enzima. Y este es el mismo principio que nosotros queríamos aplicar en el contexto de la terapia génica en el hígado como alternativa terapéutica para esta enfermedad. La terapia génica dirigida al hígado se está considerando para muchos errores congénitos del metabolismo, porque el hígado es el órgano afectado en estas enfermedades. Pero también es interesante porque los hepatocitos son adecuados para la administración sistémica de proteínas terapéuticas. Podemos utilizar el hígado como una diana para afecciones en que el hígado no está directamente afectado. Un ejemplo prominente es esta enfermedad. Y una de las ventajas de dirigir la terapia génica al hígado es que el hígado es una estructura fenestrada peculiar que permite la exposición de los hepatocitos a través de vectores intravenosos. Esto es, la traducción o transducción, mejor dicho, da unos resultados muy eficientes. Me imagino que no van a poder leer esta diapositiva, estas listas de terapia génica in vivo para afecciones que afectan directamente al hígado o en las cuales el hígado se utiliza como órgano diana. Lo que puedo decirles es que la mayoría de estos ensayos utilizan la administración intravenosa para llegar al hígado. Es una estrategia que se está investigando de manera generalizada y se está evaluando en fase clínica. El principio es que la administración intravenosa única del vector viral AAV8, lo que hace esta administración intravenosa única de este vector 8 de adenoasociado,
Este es el vector que estamos considerando, lo mismo que ha mencionado Fátima, pues llega al hígado y tras la transducción el hígado se convierte en una fábrica para la secreción sistémica de proteínas terapéuticas. Es una estrategia bastante sencilla. A lo largo de los años hemos puesto a prueba esta estrategia en modelos animales de MPS6, ratones, ratas, gatos, y hemos demostrado que la enzima producida por el hígado transducido llega al torrente sanguíneo y corrige el fenotipo de la enfermedad. Dos cositas en cuanto a ensayos preclínicos antes de pasar a la clínica. Los primeros datos son el experimento que demuestra que si proporcionamos solo una inyección intravenosa a gatos con MP6 jóvenes, podemos obtener una expresión duradera de secreción de la enzima en la sangre. Y esto se mantiene estable durante como mínimo 8 años. Es el periodo más largo que hemos observado en estos animales. Así pues, los niveles que se miden a lo largo del tiempo y utilizamos una dosis de vector que se utiliza en distintas aplicaciones clínicas, vemos que esto está dentro del intervalo normal. Esto demuestra el principio de que una administración única proporciona la expresión estable de esta enzima. Y para demostrar que esto es eficaz, les voy a mostrar un breve vídeo de animales afectados. Vamos a empezar, de hecho, con un heterocigoto control. Es un gato de 1 año. Es parecido a cualquier mascota de 1 año. Se mueve como un gato normal. Y esto es muy distinto de un gato con MP6 de 1 año de edad. Tiene un fenotipo peculiar. Vemos que las patas son más cortas, la nariz está aplanada, tiene un pelo especial y es impresionante la poca movilidad que tiene este gato afectado. Si tratamos a un gato MP6 a los 2 meses y observamos al animal a 1 año de edad, ya no podemos distinguir al animal de un animal normal, ni en su aspecto ni en su capacidad para moverse a la hora de atrapar objetos. Así pues, estos son datos preclínicas y estos y otros nos permitieron obtener fondos de la Unión Europea para crear un consorcio internacional, de hecho intercontinental, que tenía por objetivo hacer que la terapia genética para MP6 fuera del laboratorio al paciente. Aquí vemos que había distintos laboratorios. Hay un laboratorio americano encargado de la fabricación del vector. El vector se importó a la Unión Europea a través de Italia. Nosotros con este material realizamos estudios de toxicidad preclínica formales para comprobar la seguridad del material y también tuvimos que pasar por un proceso regulador bastante complejo en Italia para conseguir la aprobación para realizar este ensayo clínico fase 2 que realizamos en el Hospital Universitario de Nápoles, en Italia. Es un ensayo abierto, fase 1-2, de escalada de dosis. El objetivo principal era la seguridad de la inyección intravenosa sistémica de este vector y el objetivo secundario era la eficacia. Había 9 sujetos
que eran menores de 4 años. Esto en seres humanos. Y estos, como ya he dicho, son el objetivo primario y secundario. Y a continuación les voy a mostrar algunos datos que obtuvimos. Primero, los criterios principales de inclusión y exclusión. Los pacientes tenían que haber recibido terapia de reposición enzimática durante como mínimo 12 meses antes. Tenían que tenían que seguir recibiendo la terapia de reposición enzimática hasta 7-14 días antes de la terapia génica. Vemos que un criterio de exclusión eran los pacientes que tenían anticuerpos neutralizantes detectables a AAV8, porque claro, esto habría afectado la eficacia del tratamiento. Hay aproximadamente un 40% de personas en la población que han desarrollado inmunidad preexistente a AAV8 y esta es una de las limitaciones de esta estrategia. Y también excluimos a pacientes que tenían altos niveles de anticuerpos anti-ARSB. Un 25% más o menos de nuestra población de pacientes, porque realizamos un seguimiento de unos 40 pacientes con MP6 y aproximadamente un 25% se excluyó debido a altos niveles de anticuerpos anti-ARSB. Incluimos a 9 pacientes en el ensayo. Ya se ha cerrado el reclutamiento. Queríamos incluir a un 10º paciente, pero no creemos que podamos hacerlo. Hay pacientes masculinos y femeninos. La edad es variable. Hay un paciente adulto de 29 años, ese es el primer paciente, y luego la edad fue bajando. Por ejemplo, hay 3 pacientes de 10 años, uno de 5 años. Que nosotros sepamos, este es el paciente más joven que ha recibido terapia génica dirigida al hígado. El hígado, como he dicho, o los hepatocistos se generan pronto en la vida y son un vector. Por eso excluimos a los pacientes mayores de 4 años, porque pensamos que a esta edad la proliferación de hepatocitos podía influir en la longevidad de la expresión de la terapia génica. También teníamos distintos genotipos que llevaron a enzimas residuales en la mayoría de los pacientes, excepto uno, que era el que tenía el fenotipo más grave. Y luego teníamos, por ejemplo, el primer paciente tenía más de 3 años de seguimiento, tiene más de 3 años de seguimiento y el último apenas 1 año de seguimiento. A continuación les voy a mostrar datos de seguridad y eficacia. Vamos a empezar con los datos de seguridad. La infusión del vector se toleró muy bien en todos los pacientes. No hubo efectos adversos relacionados con la IMP. Aquí vemos a uno de nuestros pacientes con la infusión intravenosa y mientras recibe la infusión, el paciente está haciendo sus deberes en el ordenador. Aquí vemos los puntos negros que muestran estabilidad de la infusión. Ahora les voy a mostrar datos de eficacia y empiezo con las primeras 2 cohortes de pacientes. Había 3 dosis distintas. Las primeras 2 dosis
Son 3 pacientes con una dosis bastante baja, de 6 por 10 elevado a la 11 genomas virales por kilo. Y en este primer grupo de pacientes vemos que 2 de 3 pacientes muestran que poco después de la infusión del vector una elevación en la actividad sérica de la ARSB. Aquí lo vemos, de un 10 a un 25% más de lo que podemos medir en un individuo normal. Uno de estos 3 pacientes no mostró ARSB detectable en suero en ningún momento de la infusión. Si nos fijamos en las gráficas de abajo, son el segundo grupo de pacientes tratados con 2 veces 10 elevado a 12 genomas virales por kilo. Y en esta dosis de vector no vimos respuesta en cuanto al aumento de la RSV en suero. Vemos también a un paciente que vemos que estos pacientes primero experimentan un aumento de la RSV y luego una estabilidad. Aquí vemos que el rango normal de la circulación de la RSV es de 2.597 más menos 854, pero vemos que estos pacientes experimentan un aumento tras la infusión. Y nosotros creemos que si los pacientes superan cierto umbral tras la infusión del vector, tienen cierta concentración de GAGs. Pero aquí vemos que la terapia de reposición enzimática reduce el aumento en los GAGs. Algo interesante es que este paciente, los pacientes de la izquierda, vemos aquí persistencia de ARSB en sangre como resultado de la terapia génica. Nosotros decimos que la expresión de la ARSB es estable, pero esto nos da una ventaja en estos pacientes, porque si estos pacientes no obtienen infusiones semanales, como sucedió durante la COVID, si tienen unos intervalos más amplios entre infusiones, por ejemplo, de 2 o 3 semanas, o 3 semanas en vez de 2, los niveles de GAG en orina aumentan debido a este retraso en la administración de la enzima. Y esto es algo que se observó claramente en 2 pacientes. Yo le veo 2 ventajas a esta cohorte de dosis baja. Por una parte, los niveles basales, que no tenían este imperativo y que pueden tolerar un intervalo más largo entre la primera infusión y otra infusión de TRE, más que el programa habitual, que es semanal. Pero obviamente esto es para confirmar que tenemos una cantidad más grande de pacientes en el otro grupo. Esto solo afectó a 2 pacientes. Los pacientes en la cohorte del vector de dosis elevada, en este grupo, en estos pacientes, vimos un aumento de los niveles de ARSB activos en suero en todos ellos, y en concreto uno de ellos, el que vemos en rosa en el gráfico, el nivel pico de ARSB del tipo natural presentaba los niveles de una persona normal, y por este nivel tan elevado de ARSB en esta cohorte vemos que los niveles de GAC en orina también permanecen mucho más planos que en el resto de casos. Ninguno ha vuelto a una infusión de terapia de reemplazo enzimático por el efecto que ha tenido el tratamiento. Terminaré diciendo
que la infusión del vector fue segura y tuvo buena tolerancia en 9 pacientes de los tratados en este ensayo. En 4 de 5 sujetos tratados con las primeras 2 dosis, lo que llamamos la dosis baja e intermedia, se detectó ARSB activo en suero entre un 10 y un 25% de lo normal, pero no fue suficiente para mantener los GAC en orina a niveles terapéuticos a niveles anteriores a la terapia génica. El ARSB activo en suero en estas personas, en estos pacientes, estuvo por encima que los valores de terapia anteriores a la terapia génica. Y además se estabilizaron los GACs en orina, incluso con las infusiones bisemanales. Y además, el ARSB activo en suero en estos sujetos presentaban en la cohorte de la dosis elevada, estaba por encima del 50% de la actividad normal y también los GACs en orina aumentaron de forma ligera en esta cohorte. No hubo empeoramiento clínico después de la terapia génica y ninguno de estos pacientes ha vuelto a la terapia de reemplazo enzimático. Obviamente es un tamaño muy pequeño. Necesitamos más datos clínicos para establecer la eficacia del tratamiento. Y voy a terminar la presentación mencionando a las personas que han contribuido a este trabajo. Sobre todo me refiero aquí a la parte clínica del trabajo, sobre todo al grupo de médicos que se han encargado del ensayo, sobre todo Nicola Brunetti Pieri, que fue el investigador principal en este caso, y el Hospital Universitario de Nápoles y todos sus colegas. También gracias a Rita Ferla y otros miembros de mi laboratorio que han apoyado este proyecto desde hace años y que han contribuido al ensayo también, analizando muchos datos de pacientes y sobre todo a Stefano Zancan y su equipo en la unidad translacional Teleton-Digen por apoyar el ensayo y una larga lista de colaboradores locales e internacionales que han apoyado el ensayo en muchos sentidos, sobre todo las agencias financiadoras, ya que este trabajo ha sido financiado a nivel preclínico por parte de la Fundación Teleton y ha recibido el apoyo en la parte clínica por parte de la Unión Europea, como he dicho antes, y también tanto a nivel preclínico como clínico hemos recibido apoyo de la Fundación ISAC en Canadá y también por la Sociedad Nacional de MPS. Y gracias a los pacientes que se prestaron voluntarios para el ensayo, varios tuvieron que viajar de otros países, como suele ser habitual, como Turquía o Canadá o América del Norte, y se quedaron varios meses con nosotros en Nápoles por el calendario que era bastante exigente en cuanto a las visitas en los primeros meses después de la infusión. Y con esto, muchas gracias por la invitación y por su atención, y estaré encantado de responder preguntas. We cannot hear you, Fátima. No te oímos, Fátima, ¿no? Estás silenciada. Perdón, decía que muchas gracias por esta presentación fantástica, con resultados muy prometedores. Tengo algunas preguntas del público, me las voy a mirar primero. A ver, doctor Auriquio, ¿es mejor una expresión a largo plazo que no la estabilidad? Parece que los niveles van a la baja con el tiempo, ¿verdad? Bueno, depende. Si estamos hablando de los pacientes, creo que la pregunta tiene que ver con los datos de pacientes, ¿verdad? Los pacientes que tienen datos positivos a largo plazo y estables, sobre todo un paciente con niveles muy elevados de ARSB en sangre, que sí vio una reducción de ARSB en sangre con el tiempo. Depende, hay cierta variabilidad. Estoy de acuerdo con ello. Pero no se puede decir esto de todos los pacientes. Trabajo fantástico. ¿Esta será la dosis que utilizaréis? Es una muy buena pregunta. Yo creo que estamos cerca de una dosis terapéutica, pero no la tenemos todavía. Si nos miramos los datos
de la última cohorte de pacientes hay diferencias. Hay uno que responde mejor que el resto. Así que esto lo que apunta es que si aumentamos la dosis, vamos a estar ya en la región terapéutica. El objetivo sería entonces comprobar una dosis adicional, es decir, hacer este estudio pequeño antes de hacer un estudio mayor. Y para el tema de establecer la dosis, como nos explicó ayer Federico Minotti, ¿no? Hay que hacer este tipo de trabajo. Sí, me parece que es emocionante lo que presentó ayer Federico. Su enfoque y el de otros que están desarrollando, me parece que sí, que puede tener la posibilidad de abordar la inmunidad preexistente, porque ya he dicho que un 40% de nuestros pacientes no son candidatos al tratamiento a día de hoy por esta inmunidad preexistente, así como la redosificación en pacientes que han recibido una dosis menor del vector y que pueden beneficiarse de una segunda dosis del vector. Sin duda. Hay otras preguntas que tienen que ver también con los anticuerpos neutralizantes, cuándo vais a empezar la siguiente fase para aumentar o mejorar la situación de los pacientes. No lo sabemos todavía, no lo sabemos. Tengo que ser honesto aquí. Básicamente, ay, perdón, porque entra como un sol. Ah, no, está pasando un helicóptero aquí a mi lado. ¿No se oye el helicóptero? Pues mira, mejor. El material que hemos utilizado en este vector está escaseando, así que quizá podremos tratar un paciente más y punto. Así que la siguiente dosis necesitará un lote especial y estamos buscando ahora mismo. Primero, buscando fondos para apoyar esta nueva campaña de producción y luego para llevar a cabo un estudio con una dosis adicional. Esperemos que nos lleve meses y no años, pero bueno, no tenemos ninguna certeza ni ningún plan definitivo. Muchas gracias, profesora Auriquio. Me parece que tenemos que ir pasando al siguiente y ahora tenemos el último ponente en esta sesión, que es el profesor Wilson, profesor en Medicina y Pediatría, director del programa de terapia génica en en la Facultad de Medicina Perelman en la Universidad de Pensilvania. Adelante. Doctor Wilson, gracias Fátima, gracias por la invitación, gracias a los organizadores. Me encantaría no estar en Filadelfia, sino en España. Bueno, en algún momento seguro que lo podremos hacer. Antes de empezar, me gustaría reconocer a los dos científicos seniors que han participado en este trabajo. Christian Hinderer, que es un director de investigación senior y doctor, y Juliette Jordó, que también es director de investigación senior y doctora, y que fueron investigadores principales en el trabajo que voy a presentar aquí hoy. Quiero centrarme en mi charla en algunas de las cuestiones de la distribución o transferencia génica en el sistema. Es decir, ¿qué datos tenemos en general que nos oriente para hacerlo de la manera más eficiente? Y Fátima ha abordado esta cuestión ya. Uno de los retos que tenemos en la investigación translacional tiene que ver con el aumento de la escala, pasar de animales pequeños a más grandes. Para la mayoría de enfermedades, no todas, el único modelo animal es el murino, que nos permite evaluar los estudios farmacológicos, corrección de la enfermedad. Abajo tenemos una imagen del cerebro de un ratón. Normalmente pasamos a primates no humanos o monos en un estudio de seguridad y aumentar la dosis. Y uno de los retos principales a la hora de cambiar de dimensión, pasar a un macaco, por ejemplo, es que el tamaño del cerebro es mucho mayor y esto crea todo tipo de retos y dificultades físicas en la distribución del vector. Y si luego pasamos a estudios humanos, como han mencionado nuestros ponentes y muchos más, para evaluar la seguridad y una evaluación de biomarcadores también de la transferencia génica. Pero si
evaluamos la parte de abajo. Uno de los obstáculos es determinar si podemos conseguir el mismo nivel de distribución del vector en humanos que en un ratón. Nos hemos centrado mucho en la vía de administración para la terapia del sistema nervioso central. Esto se está evaluando para llegar al cerebro y tenemos la vía intravenosa. Tenemos datos también en varias enfermedades, incluyendo San Filipo, donde se inyecta directamente el vector al cerebro para conseguir una distribución amplia. Nosotros nos hemos centrado en la administración del vector en el líquido cefalorraquídeo, en el espacio lumbar o de forma más proximal al cerebro, en el ventrículo y la cisterna. Como ha dicho Fátima, la cisterna magna es otra vía que es una punción lumbar, pero en esta parte del cerebro. Hace un par de meses yo revisé el número de ensayos que están ahora en fase clínica para conseguir administrar este vector adeno asociado al cerebro para varias enfermedades, para ver cuáles son las vías de administración más populares. Pues la inyección directa, 721, o cisterna magna, una inyección directa, 721 también. ¿Qué es la biodistribución de AAV9 después de una administración intravenosa en primates no humanos para llegar al cerebro? Aquí la dificultad es que para que el vector pase del espacio vascular a donde se dirige el vector al otro lado, donde están las neuronas, astrocitos, etcétera, es a través de esta barrera, la barrera hematoencefálica. Ryan Kurzweil hizo un trabajo muy interesante fijándose en imágenes de la cápside después de la infusión a través de vía intravenosa. Aquí tenemos una secuenciación de un primate no humano a la hora 24, 48, 72 horas después de la infusión. Esto es por vía intravenosa y los depósitos aparecen en el bazo y también en los tejidos, pero llega muy poco al cerebro. Esta es la distribución de la cápside, tal como se espera que suceda. Dicho esto, nosotros y otros hace años que descubrimos, voy a poner datos de un perro con MPS7, también gatos y primatos, con la administración intravenosa de AAV9, en este caso en perros con MPS7, y luego se busca la transferencia génica en el cerebro a través de la corteza, pues es que desgraciadamente no llega demasiado vector al cerebro, pero sí que hay un trofismo increíble de las células de la médula espinal que acaba llegando a las neuronas. Así que en el caso de AV9 se puede utilizar esta administración, las células de la médula espinal, y un ejemplo muy celebrado de administración intravenosa de AV9 para estas células tiene que ver con la atrofia esquelética muscular, espinal muscular, muscular espinal, que es una enfermedad con la que los niños tienen una esperanza de vida de 1 año o 2. Aquí el defecto genético primario tiene que ver con las neuronas motoras que salen de la médula espinal hacia el músculo, y estas células pueden ser la diana de AAV9 cuando se administran de forma intravenosa. Y hay niños de todo el país, Jerry Mandel y Brian Casmel y otros, mostraron un éxito increíble en la administración intravenosa de AV9 en estos niños pequeños con una enfermedad grave, en un producto que se llamaba Zolgensma, que fue transformador, y esperamos que todos que se pueda utilizar más, y esperamos poder demostrar resultados similares en otras enfermedades genéticas. Una cuestión práctica que podemos tener en cuenta aquí, y esto fue el profesor Hinder haciendo su tesis doctoral, y es cuál es la mejor vía de administrar el vector para que la distribución sea amplia en el cerebro, si la vía intravenosa no es tan eficiente como necesitamos. Aquí barajamos dos enfoques.
sería una infusión al líquido cefalorraquídeo por el espacio lumbar, o bien una inyección en la cisterna magna, que vemos aquí, que es una punción directa en este espacio por debajo del hueso occipital. Entonces, ¿por qué pensamos que administrar el vector al líquido cefalorraquídeo conseguiría una distribución más amplia? Aquí yo he estudiado, pero no he hecho investigación primaria, pero sí que quería saber cuál era el planteamiento general sobre la dinámica del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un compartimento hallado en el espacio subaracnoideo de los ventrículos, también el espacio alrededor de la médula espinal y también en la zona subaracnoide. La circulación del líquido cefalorraquídeo va del plexo coroide a través de los ventrículos y el espacio subaracnoideo. El modelo clásico del flujo del líquido cefalorraquídeo se muestra aquí. Tenemos el espacio subaracnoideo entre la pía madre y la dura madre, y tenemos el cerebro, y no hay un acceso continuo o directo de este espacio hacia el cerebro, hacia el parénquima del cerebro, lo que apunta a que quizá habría poca penetración del vector si lo administramos en este espacio. Pero con los años, este modelo clásico se ha ido revisando, y aquí tenemos un ejemplo de un estudio que se hizo hace un poco menos de una década. Aquí se inyectó a animales con un marcador fluorescente en este espacio y se les dio seguimiento a lo largo del tiempo, y mostraron que el marcador sí que consiguió acceso al cerebro y lo que parecían los espacios perivasculares aquí en la imagen, lo que llevó al modelo que vemos aquí, que cuando inyectamos un vector, si lo inyectamos en este espacio, existe un acceso perivascular que acaba penetrando en el cerebro, y luego una difusión de ese acceso perivascular hacia afuera, hacia las células adyacentes, y al final acaba saliendo del cerebro. Esto apuntaría que podemos conseguir penetración en estas arterias, y luego las arterias adyacentes conseguirían la transferencia génica. Estudiamos la distribución intratecal, esto es inyección en el espacio interlumbar, o la inyección ICM. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que en estas arterias penetrantes el vector puede distribuirse en estructuras del cerebro más profundas, y aquí tenemos transferencia génica. Así que podríamos conseguir una buena distribución en estas fosas de alrededor de los vasos. Este es el modelo. Se inyecta el vector en el LCR. Tenemos los vasos penetrantes, el vector se distribuye a lo largo del vaso y luego proporciona acceso al cerebro al salir de ese espacio. Este es un experimento en que inyectamos 1E13 GCAV9 en la cisterna magna o ICM de un macaco adulto que expresaba GFP, y luego evaluamos el animal para la expresión de GFP. Estamos aquí en la superficie con acceso directo al LCR, y los datos avalan este modelo. Aquí vemos estas áreas en las que se llega a la profundidad del del cerebro. Vemos transducción y una distribución del fármaco en el cerebro, pero a micro nivel hay una mayor densidad en torno al vaso y en el vaso. Comparamos en primates no humanos la distribución en la cisterna magna y en punción lumbar. Rojo, cisterna magna, lumbar azul. Estos son datos que publicamos hace unos años
Y los tejidos de estos animales, no primates humanos, se evaluaron para la deposición del vector genómico humano. Vemos a rojo ICM, azul lumbar y aquí distintos tejidos, cerebro, médula espinal. Aquí vemos corazón, pulmón, hígado y bazo. Y como ya se ha dicho, vemos que el vector accede al cerebro aquí. Pero conseguimos un depósito del vector en cerebro y médula espinal, pero es mucho más eficiente en el hígado. Hicimos otros estudios más limitados con inyección en el ventrículo y vemos que no había diferencia entre cisterna magna y ventrículo. Ese estudio que se realizó en 2020 y que evaluó la distribución en tiempo real a través de la cisterna magna a 1 hora, 24 horas, 48 horas y 72. Aquí vemos los tejidos pertinentes y el cerebro está aquí, la médula espinal aquí. A 1 hora hay una buena distribución por todo el cerebro y a las 24 horas por la médula espinal. Pero con el paso del tiempo, a las 72 horas, vemos que no se observa lo que se observaría si hubiéramos inyectado el vector directamente en la sangre. La pregunta es, entonces, ¿cómo podemos utilizar estos vectores para tratar los aspectos neuropáticos de las MPS y otras enfermedades raras? En otras presentaciones se hablará de aplicaciones de vectores como el AV9 en estas enfermedades, muchos de los cuales, muchos trabajos salen de nuestro laboratorio, pero voy a resumir una ventaja de esta estrategia. Esto es algo que hicimos hace varios años en colaboración. Inyectamos un vector AV9 que expresaba GUS-B en el ventrículo en un perro con MPS7 realizamos el seguimiento del animal para ver la expresión de GUS-B en el LCR y a los 7 días evaluamos la expresión de la enzima. ¿Qué vimos? Pues que a los 7 días habíamos alcanzado unos niveles de expresión altos en el LCR y además que se mantenían estables. Luego ya comentaré qué ventaja tiene esto. Y cuando se evaluó el animal 21 días después para la expresión de GUS-B en la corteza, el cerebelo, la médula espinal, y vemos que en los animales no tratados no hay actividad o tinción de GUS-B, pero sí que vemos lo contrario en los animales tratados, en la médula espinal, en el sistema nervioso central, esto a los 21 días. Y si nos fijamos en el almacenamiento del producto o el depósito del producto en condiciones normales, no vemos nada. En MPS7 no tratado, esto es lo que vemos, y cuando el animal es tratado 7 días antes, observamos un aclaramiento completo de toda la evidencia de depósito. Esto puede tener una ventaja a la hora de tratar a los pacientes con estas enfermedades cuando la historia natural está acelerada o es rápida. Así pues, podemos corregir el nivel de enzima muy pronto. Más recientemente, con una empresa que fundamos, ampliamos nuestros trabajos en este campo y en la gangliosidosis GM1 hay ahora un estudio abierto que está reclutando pacientes. Enfermedad de Krabbe. Este ensayo, como decía, está abierto, está identificando a pacientes y luego habrá un ensayo en la MLD. Les voy a mostrar un ejemplo del trabajo que hemos hecho para preparar estos estudios.
Tenemos la enfermedad de Krabbe, que se debe a un defecto en esta enzima, y eso lleva a la acumulación de productos secundarios y además de citosina, que puede ser tóxica. Pues bien, la historia natural de esta enfermedad es que la mayoría de las personas afectadas tienen la forma infantil y hay un fenotipo muy grave que lleva al desarrollo de síntomas a los pocos meses, síntomas neurológicos, entre otros, y progresan a muerte en 2 años. En Estados Unidos, pero no en otros lugares, se cree que se podría tratar a los bebés con trasplante, pero como la enfermedad es tan rápida, parece ser que habría que tratar en los 3 primeros días de vida. Aquí vemos la supervivencia de niños no tratados, vemos la gravedad y aquí vemos algunas de la histología de pacientes pequeños con enfermedad de Krabbe que han muerto a los 15 meses de edad. Vemos aquí estas células características de la enfermedad. No voy a comentar todos los trabajos preclínicos que estamos realizando, pero sí que diré que nosotros hemos evaluado la eficacia de esto en un modelo canino. Este es un perro no tratado a las 12 semanas de edad. Vemos que el perro está perdiendo función motora en los cuartos traseros y unas semanas después de este vídeo tuvo que sacrificarse el animal. Y aquí tenemos un hermano del perro de la izquierda, 19 meses de edad. Es un perro tratado y no presenta defecto. Así que estamos entusiasmados con estos datos preclínicos y estamos haciendo este ensayo clínico en colaboración. Aquí les voy a decir otra cosa y luego algunas especulaciones. Bien, aquí creemos que esta terapia es muy segura. Nosotros hay evidencias con altas dosis de AAV. Y hemos visto que en nuestro primer estudio que hicimos con Genix Bio en MPS1, pues hemos visto en primates no humanos que vemos que las neuronas en las que están los cuerpos celulares, estos ganglios, vemos que estas células tienen unas prolongaciones en el tracto espinal y luego más distales. Hemos visto patologías en primates. Y aquí vemos un ejemplo, de hecho, de estos cuerpos celulares degenerados, y aquí estas células mononucleares que están en torno a esos ganglios que se degeneran. Vemos que hay degeneración y entonces aparecen estos puntos blancos en la médula espinal y en los nervios periféricos. Así pues, lo que hemos aprendido es que cuando inyectamos un vector en el LCR, pues vemos que una de las células que más se transducen son las DRGs. Aquí tenemos un mono en que evaluamos esas DRGs, esta es la infusión de un vector, y aquí vemos los grandes núcleos evaluados. Vemos una transducción extraordinaria, no solo de ARN, sino también de proteína. Creo que era GFK. Y eso es estupendo si quieres tratar una enfermedad que afecta a las neuronas sensitivas. Pero claro, nosotros pensamos que quizá esta alta transducción tendría un efecto negativo en la viabilidad de las células. Así pues, pasamos mucho tiempo estudiando esto y desde la perspectiva no clínica realizamos estudios en centenas de animales y demostramos que depende de la plataforma que se utilice.
Nosotros, en casi todos los animales tratados con vectores inyectados en LCR, vimos los mismos resultados, con algunas excepciones en animales asintomáticos. Desde el punto de vista clínico, la verdad es que en humanos no se ha visto mucha cosa. Hay un paciente que recibió una inyección lumbar del vector y desarrolló evidencia de neuropatía periférica, incluido dolor neuropático. Para intentar comprender esto y mitigarlo, hemos desarrollado una hipótesis para explicar por qué hay degeneración de estos ganglios dorsales o de RGs. Creemos que hay una transducción tan alta que se produce estrés en la célula y al final degeneración. Podría ser un componente de la inmunotoxicidad, pero no sucede porque es célula limitante. Así que nosotros queríamos limitar si había demasiadas cápsides, demasiado ADN en las cápsides, demasiada proteína. Nosotros pensamos que quizá era problema de expresión y no de cápside. Juliet desarrolló una estrategia para eliminar la expresión del transgen del vector en el ganglio dorsal sin afectar la expresión en otros tejidos. La estrategia se basaba en la observación de que en los ganglios dorsales hay un microRNE 183 que se expresa a niveles muy altos y que no está presente en otras neuronas normalmente. Así que quizá podríamos utilizar esto como un método para suprimir la expresión en los ganglios dorsales. ¿Qué hizo ella? Creó un vector. Aquí vemos un proyecto en MPS1, por cierto, con este microARN. Y si este vector llegaba a una neurona de RG, se expresaba el mRNA y disminuía la expresión de la proteína. Pero en las células que no expresaban este microARN no tenía un efecto. Publicamos estos resultados y les voy a mostrar los datos. ¿Qué hicimos? Incorporamos esto microARN en un vector que expresaba HI-DUA y inyectamos este vector de segunda generación y el de primera generación. ¿La expresión de este gen se suprime o no? Sin el microARN hay altos niveles de expresión en DRG y sin sucede lo contrario, pero no hay impacto de la expresión en otras células. Aquí vemos desde el punto de vista cuantitativo la supresión de la expresión. Y la pregunta entonces era en cuanto a histopatología, ¿qué pasaba? Hicimos comparaciones, aquí el vector de primera generación y aquí el vector que incluía el microARN. Aquí tenemos esta axonopatía, pero aquí la pudimos suprimir. También hemos probado corticosteroides para suprimirlo, pero no funcionaron. Y aquí un resumen de los resultados. Hemos seguido nuestros programas de inyección de vector entre LCR para ver si hay un componente de axonopatía y si es así, si podemos suprimirlo. Y para acabar, les diré hacia dónde nos encaminamos. Pues están intentando desarrollar cápsides para atravesar la barrera hematoencefálica y para conseguir una distribución más amplia del vector en la sangre, porque la circulación en microcapilares proporciona acceso. Se ha trabajado mucho en TRE y ahora en vectores para penetrar la barrera hematoencefálica. Hubo un ejemplo muy bueno de un vector que pudo cruzar la barrera hematoencefálica, al menos en ratones, es el AAV9. Aquí vemos que esta variante sí que funcionó. Y esto se debió al reconocimiento de un receptor que estaba en la barrera hematoencefálica y que se llama Li6A. Esto lo descubrió Juliet
pero esto no se vio en otras ratas o humanos. Así que quizá en el simposio del año que viene o del otro, quizá tengamos cápsides de siguiente generación que puedan llegar mejor al cerebro. Pero basándome en el trabajo que llevamos haciendo en los últimos 10 años, es muy difícil encontrar algo mejor. Así que, de momento, yo creo que los mejores vectores que tenemos son los que tenemos ahora en nuestras manos y de los que estamos hablando en esta reunión. Pues bien, muchas gracias por haberme invitado este fin de semana a dar mi presentación ante todos ustedes. Gracias por su magnífica presentación. Nos ha mostrado estudios muy buenos sobre las vías de administración y el líquido cefalorraquídeo. De momento no hemos recibido ninguna pregunta todavía por parte del público y llevamos un poco de retraso, pero la verdad es que sus estudios son muy interesantes. Tengo una pregunta. Como no vemos ningún problema clínico, ¿cree que sería necesario incluir todas estas secuencias de microARN en los vectores en el futuro o cree que es mejor reducir la dosis o que quizá no sea necesario la administración en el LCR para evitar problemas? ¿Cómo lo ve? Creo que depende de a quién le haga la pregunta. Si son las autoridades sanitarias, está claro que creen que el beneficio, que a veces en algunas enfermedades se puede tolerar la axonopatía si tienes en cuenta el riesgo-beneficio, pero quizá haya un umbral. Por ejemplo, la aplicación de Novartis, de Zolgensma, para la MPS3, pues parece que el ensayo clínico ya lleva bastante tiempo. Yo creo que hay que tener en cuenta el riesgo-beneficio y a medida que adquiramos experiencias y podemos compartir los datos, si la gente no se queda los datos, podremos avanzar en nuestras plataformas. Yo, de momento, quizá la mejor práctica es realizar el seguimiento de los pacientes y utilizar medidas de la velocidad, porque pensamos que eso predice los casos severos. Muy bien, ahora ya hemos recibido dos preguntas. Dice, como muchas MPS tienen patología de retina, ¿el microARN 138 tendrá un impacto negativo en la retina? Creo que depende de la célula diana. Ahora estamos intentando determinar, porque no hay mucha transferencia génica en las células diana del ojo cuando se administra el vector sistémico, pero si lo diriges directamente al ojo es algo que habría que considerar. ¿Puede comparar la corrección cruzada con el método que han aplicado? Creo que es corrección cruzada, ¿no? Lo que han hecho ustedes. Bueno, la administración sostenida, sí, consigue el mismo nivel de corrección cruzada. Es más la función de la enzima o de la proteína y la célula que uno hace la infusión, digamos. No hay ninguna limitación. No creo que repercuta en la corrección cruzada de las células que expresan proteína. Muy bien, pues creo que tenemos que avanzar porque la realidad, bueno, la sesión tendría que haber terminado ya. Tenemos que cambiar de sesión. Me gustaría cerrar esta sesión. Muchas gracias al doctor Auricchio y doctor Wilson por estas presentaciones fantásticas. Ha sido una gran sesión sobre terapia génica in vivo para tratar las MPS y esperamos seguir viendo avances en este campo. Pero vamos ahora a la siguiente sesión, que es la tercera de terapias, que se va a centrar principalmente en los resultados de ensayos de terapia génica. Muchas gracias por su atención.